Ok, primero ángulo en posición normal o estándar. Es el ángulo, pues ya sabes, ¿no? Empieza su... Ahí está medio, bastante grueso. Es un ángulo que su lado inicial es aquí, coincide con el eje de las X. Su vértice está en el origen, o sea, el vértice de ese ángulo está aquí, ¿no? Y su lado final, pues ahí sí ya pues puede estar aquí, ¿no? O puede estar acá, o puede estar aquí, ¿no? Pero el caso es que es un ángulo cuyo lado inicial coincide con el lado positivo del eje de las X y el vértice con el origen. Y ya pues puede terminar en cualquier cuadrante. Ese es el ángulo en posición normal o estándar. ¿Sí? Aquí estaría la flechita, ¿no? Ahí está. ¿Cuál otro? El coterminal. El coterminal. Ok. ¿Dónde está esto? Está muy... Ok, coterminal. Pues ok. Supongamos que tenemos ese ángulo, ¿no? Ese ángulo de ahí. Coterminal quiere decir que dos ángulos son coterminales si tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. ¿Sí? Ok, tienen el mismo lado inicial y el mismo lado final. Este puede ser un ángulo coterminal, ¿no? Sería un ángulo negativo, ¿no? Coterminal negativo. ¿Por qué? Porque es negativo porque giró en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? ¿Sí? Entonces, coterminal. Ahora, si yo quiero un ángulo positivo coterminal, yo puedo tener un ángulo positivo coterminal si yo hago esto. Me voy así. Eso sería un ángulo coterminal y es positivo. ¿Sí? Ok, ¿qué otro? El cuadrante, porque Cuadrantal. Ah, porque mide 90 grados. el ángulo cuadrantal sería, podríamos, borrar sí. Quiero borrar Ugh. Ok, el ángulo cuadrantal quiere decir que el lado final coincide con los ejes. Por ejemplo, el ángulo de 90, ¿no? Supongamos que este es un ángulo de 90, es un ángulo cuadrantal. El de 180, ¿no? Es cuadrantal. El de 270 también sería cuadrantal. ¿Sí? Eso significa. El ángulo de referencia, ¿no? Ahí tengo mi lado inicial y supongamos que yo tengo el lado final de un ángulo más o menos por acá, así, ¿no? Entonces yo sé que esto tiene, ¿cuántos grados tiene esto? 135, ¿no? Más o menos. Porque es 90 más 45 grados. Entonces, el ángulo de referencia es el ángulo agudo que se forma entre el eje de la X y el lado final de tu ángulo. Por lo tanto, tu ángulo de referencia en este caso sería que mide 45 grados. ¿Sí? Ese sería el ángulo de referencia, ¿no? Ese sería el ángulo de referencia de 135. Si ahora, por ejemplo, nosotros, bueno, si tú llegas a tener otro ángulo, por ejemplo, digamos ¿no? Y digamos que ese ángulo es de, este ángulo de acá, es de, ¿cuánto? 210, ¿no? 210 grados. Entonces, ¿cuál es tu ángulo de referencia? Otra vez, el ángulo de referencia es el que se forma entre el eje de las X
y tu lado final, pero tiene que ser el ángulo agudo. Entonces sería este, 30 grados. Ese sería tu ángulo de referencia. ¿Sí? Entonces siempre es agudo, ¿no? Siempre debe ser, o sea, agudo quiere decir que tiene que ser, debe medir entre 0 y 90 grados, ¿no? Ahora sí. 60 grados. Y entonces yo quiero pasarlo pues a radianes, ¿no? Si ya tengo grados, pues a radianes. Entonces les había yo comentado que pues hay que multiplicarlo por un factor de conversión. Es igual a conversión de unidades, ¿no? Abajo, ajá, exactamente, el factor de conversión sería pi sobre 180 grados, ¿no? Porque quiero simplificar los grados y tener nada más radianes. Entonces es la equivalencia, ¿no? Entonces voy a tener, hago la multiplicación, la operación, 60 pi sobre 180. Ahora lo que puedo hacer pues es simplificar 60 sobre 180. 6, ¿cómo? 6 por 10 sobre 10. Ajá. Por pi, ajá. Abajo, sí. O sea, 1/3 por pi, o pi sobre 3. Entonces, yo quiero pasar de radianes ahora a grados. Otra vez, factor de conversión, conversión de unidades. Pi lo pongo, ajá, 180 grados sobre pi. Entonces, lo que va a pasar es que pues, pi con pi se va a simplificar. Y pues me voy a quedar con 13 por 180 entre 10, ¿no? Entonces ya empiezan a simplificar. Dividir 10, dividir entre 10 el numerador y el denominador. Va a quedar 13 por 18 sobre 1, ¿no? O 13 por 18 nada más. ¿No? Ok, último paso, ¿cuál es 13 por 180? Ahí está. ¿Y ya? Ok, gráficas de funciones exponenciales. Bueno, siempre hay que empezar con la básica, ¿no? En este caso sería e a la x. No tiene una traslación que es la de menos 3. Es de menos 3. Entonces, acuérdense que siempre la función exponencial pues va a pasar por 0,1, ¿no? Vamos a ponerlo de otro color. 0,1, acá. Y sería una función así, ¿no? Más o menos. Sería nada más la de y igual a e a la x. Pero me están diciendo e a la x menos 3. Entonces, ¿qué hace ese menos 3? ¿Qué hace ese número que está restando? ¿Qué hace ese número que está restando? Va a desplazar. ¿A desplazarlo hacia dónde? Va a desplazar a y. O sea, lo desplaza hacia abajo. Hacia abajo. ¿Cuánto lo desplaza hacia abajo? 3 lugares, ¿no? 1, 2, 3. Ahora el punto va a estar acá, ¿no? Y la asíntota horizontal, que antes era el eje de las x, va a estar acá, ¿no? En y igual a menos 3. Y la función, pues ahora va a ser esto, más o menos así, ¿no? Y esta ahora sí es y igual a e a la x menos 3. Ahí está. Ajá. Seno del ángulo teta es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿no? Coseno del ángulo teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. Pues sí, porque es lo que estaba yo viendo, no está racionalizado, entonces así. Bueno, de acuerdo a la que dice aquí, no está racionalizado, entonces Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y coseno. cosecante. Cosecante. Ay, qué bueno, Me lo ponen hamburguesa. muy bueno. Una hamburguesa. Como de carne. Acabas de... Yo no quiero nada de los días así,
¿Qué seno de teta es igual a coseno de beta? Seno de teta es igual a coseno de 90 grados menos. Las equivalencias que luego hay. Me siento preparado para logaritmos, menos para logaritmos. Son identidades. Ustedes me confundieron con sus métodos de Son identidades, son equivalencias. ¿Y eso cómo las puedes hacer ahí? Como las sacas Ajá, puede. de las gráficas, pero todavía no las ven y lo diseñan. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo las podría comprobar? Pues se puede con las gráficas, o sea. Sin largo. Y ya. Después. Eso vio Con gráficas es que la diferencia, por ejemplo, como yo le he visto. por ejemplo, vamos a ver, si yo tengo, Pero, Ese vino que se me Eso no. Profe, ¿puede subir esa imagen? está grabada en video. ¿Lo puede subir, profe? Sí. Dios, Dios se lo va a tomar. ¿será posible